Hola, buen día, buenas tardes, ya sea después de la hora que mire este video. Hoy voy a hacer un video más referido a la religión a la cual yo profeso. Yo soy católico, apostólico romano, como se dice, ¿no? Es la definición completa. Y hoy quería hablarle un poco de la Biblia, de por qué nosotros los católicos defendemos y afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que esto, para aquellos que son creyentes y que en su mayoría de lo que vivimos en la zona occidental, digamos, en su mayoría, digo, hay una minoría quizás que profesen otro tipo de religiones, pero en su mayoría somos de religión cristiana, primeramente católica y después cristiana. ¿Por qué hago esta diferencia? Ustedes saben que hay solo tres grandes religiones eh, que son llamadas religiones de libro. ¿Por qué decimos que son religiones de libro? Porque justamente tienen la religión como revelada, ¿no? Y tiene un fundamento que es la palabra de Dios, justamente. El judaísmo, que tiene la Torá, y justamente el Antiguo Testamento, los otros escritos y demás, que nosotros compartimos con el judaísmo lo que es el cristianismo. El catolicismo y el cristianismo compartimos con el judaísmo lo que es el Antiguo Testamento. Pero aparte del judaísmo nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y después está la otra religión de libros, la tercera religión, que sería el Islam, que es su libro, la revelación que ellos tuvieron a través del profeta Mahoma, que es el libro del Corán, ¿no? Bueno, nosotros como católicos defendemos que la Biblia es palabra de Dios, es revelación divina. 100% palabra de Dios y 100% también palabra de hombre. ¿En qué sentido? Porque Dios se basó de un geógrafo, de un escritor humano, pero la inspiración es divina. Entonces, nosotros creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero quiero hacer una diferencia, una distinción que tenemos con nuestros hermanos, los evangélicos, ¿no? Los hermanos que se ramificó a partir de Martín Lutero en 1517, con el que llamamos el protestantismo. Ellos quizás cuando fundamentan de por qué, por ejemplo, por decir un libro de la Biblia o la carta de San Pedro, ¿no? del Nuevo Testamento, cómo ellos pueden afirmar que la carta de Pedro, por ejemplo, es palabra de Dios. Y ellos van a decir, es palabra de Dios porque lo dice la Biblia, ¿no? Pero vemos que este fundamento de decir que es palabra de Dios porque lo dice la Biblia es un argumento que nos sirve. ¿En qué sentido? Porque nosotros en filosofía estudiamos que un argumento circular nos sirve. Yo no puedo decir que lo que yo digo es verdadero porque lo digo yo. No tiene sentido, ¿no? Porque tengo que tener una autoridad afuera que confirme eso que yo estoy diciendo. Porque lo que yo estoy diciendo es verdadero. ¿Se entiende? Porque si no, esto lo que yo estoy afirmando se convierte en algo circular. No puedo decir que la Biblia es palabra de Dios porque lo dice la Biblia. Ese argumento queda invalidado porque se termina convirtiendo en un argumento circular. En cambio, el catolicismo tiene un fundamento que no es circular. Y justamente esto lo va a decir San Agustín, es uno de los padres de la Iglesia del siglo IV y V. Él va a decir, yo puedo afirmar que la Biblia o este compendio de libros, porque Biblia quiere decir compendio de libros, este canon, estos escritos que está conformado por estos libros, que es la Biblia, es palabra de Dios. ¿Y en qué reposa mi autoridad para decir que esto que digo es palabra de Dios? El fundamento vendría a ser la Iglesia. Dice, porque la Iglesia me da la garantía de que esto que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Entonces, el argumento no se vuelve circular como en el caso de los protestantes. Porque yo confío que esta iglesia tiene la autoridad suficiente, porque Cristo le dio esa autoridad de poder decir ellos, definir dentro de un canon cuáles son palabra de Dios y cuáles quedan afuera, es la iglesia. Entonces, el mismo San Agustín lo dice, justamente.
yo creo y puedo afirmar y estoy con la seguridad de que estos 27 del Nuevo Testamento y 43 del Antiguo Testamento, que son, es palabra de Dios. ¿Por qué? No es porque lo afirme la Biblia, sino porque lo dice la Iglesia. Entonces, para nosotros, el fundamento de la Iglesia es muy importante para el católico. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo les dio esa autoridad a la Iglesia. Y la Iglesia tiene esa potestad de poder definir ya, y podemos decir que la Iglesia en la Biblia, el canon de la Biblia, no se definió en el siglo V, en el siglo I, sino recién en el siglo V, perdón la equivocación. Pero bueno, la Iglesia también fue en un proceso de concilios y de reuniones entre obispos, ¿no? Pudo definir en el siglo V que estos 73 libros, ¿no?, es palabra de Dios. Y no reposa en la misma palabra de Dios, sino que reposa en la autoridad de la Iglesia. Por eso este argumento no se vuelve circular. Y esta afirmación no lo pueden dar los hermanos protestantes, porque ellos siguen afirmando de por qué afirman que esto es palabra de Dios y no tienen una autoridad que lo avale. Porque ellos no creen en la institucionalidad de la Iglesia, sino creen en una iglesia espiritual. Nosotros creemos en la iglesia que es espiritual, pero a la vez es física. Jesucristo dejó a sus apóstoles y estos apóstoles fueron dejando sucesores y por eso creemos en la sucesión apostólica, por eso creemos en la autoridad de la iglesia. Y yo puedo afirmar hoy en día que esto es palabra de Dios, porque confío plenamente en mi iglesia. Y porque tiene la autoridad suficiente, porque esa autoridad fue recibida del mismo Jesucristo, que esto que dice acá en la Biblia es palabra de Dios. ¿Y quién me lo confirma? Me lo confirma. Y ese fundamento es mi iglesia. Entonces, esto quería dejar claro. Nosotros no podemos afirmar algo por nuestra cuenta propia, sino vendríamos a hacer nuestra propia religión. Yo muchas cosas que creo, lo creo porque así me lo confirma mi iglesia. Y no solamente confío de que esto es palabra de Dios, sino que también hay una tradición que lo avala y un magisterio que me lo confirma. Muchas gracias.